Bienvenidos a este curso de armonía que titulé Armonía 1. Es un curso básicamente de armonía popular. Yo diría más bien que es un tipo de armonía integral o armonía aplicada a la música popular. En este video te voy a explicar cuál es la filosofía por detrás de este curso, dónde colocar tus expectativas, cuáles son los contenidos y cómo va a ser la dinámica en general. En este curso vamos a hablar todo sobre las tríadas y la tetrada dominante, sus inversiones, las disposiciones y cómo utilizarlas de forma práctica. Este es un curso sumamente práctico y van a escribir muchísimo. La idea es que todo lo que se aprenda se puede utilizar en contextos reales, actuales. Y me refiero a actuales para hacer una distinción importante entre la armonía que se estudia en el conservatorio. La armonía que se estudia en la mayoría de los conservatorios tradicionales es una armonía basada en la armonía funcional, enlaces de acordes, y sigue varios criterios que actualmente están en desuso, como por ejemplo evitar quintas paralelas y octavas paralelas, que son un tipo de movimiento armónico que ocurre muchísimo en la música popular. Así que el objetivo de este curso es que adquieran todas las habilidades necesarias para desarrollar la armonía como se desarrolla en la actualidad en contextos populares. Este curso no tiene un límite de tiempo, pueden realizarlo durante el tiempo que ustedes necesiten hacerlo. Es un curso con bastante contenido, algo bastante largo. Repito encarecidamente, tienen que realizar todos los ejercicios a mano, con lápiz, en un cuaderno. Designen un cuaderno especialmente para los estudios armónicos. Tengo varios cuadernos de estudios armónicos donde he realizado cualquier cantidad de ejercicios y que los guardo conmigo. Cuadernos que tienen ya 10 años conmigo. Porque una cosa es hacer las cosas en una computadora y otra muy diferente es hacerlo a mano. Hace toda la diferencia del mundo. Los estudios armónicos son estudios que no se acaban nunca, puesto que la armonía está en constante evolución y en constante innovación. Así que te deseo lo mejor en el transcurso de este curso y nos vemos allá. Conceptos básicos. Tenemos que comenzar por definir qué es la armonía. Obviamente la armonía musical. Desde el punto de vista musical, la armonía puede definirse como la parte de la música que se encarga de las relaciones entre las voces. Sin embargo, en este punto no tenemos muy claro sobre qué es una voz en este tipo de contexto. Así que también podemos definirla como la parte de la música que estudia los acordes o las relaciones entre diferentes sonidos simultáneos. Recordemos que la armonía es uno de los elementos principales de la música. Tenemos melodía, tenemos armonía y tenemos ritmo. Sí, específicamente la armonía es cuando se encuentran varias notas simultáneamente. Cuando hablamos de notas, en realidad estamos hablando de sonidos, varios sonidos que ocurren en el mismo momento, simultáneamente. Melodía, una nota solamente o un sonido por vez. Armonía es cuando empiezan a encontrarse varios sonidos simultáneamente y las relaciones que se crean entre estos sonidos. Por este sentido, se considera que la melodía tiene una visión horizontal y la armonía tiene una visión vertical. Es como que la dimensión vertical de la música. Y eso es lo que es básicamente un acorde. Muchas personas también definen a la armonía como una ciencia. Y es una ciencia prácticamente infinita, puesto que todo el tiempo se está encontrando o se está experimentando con nuevas formas de combinar los sonidos. Y es lo que es prácticamente infinito o virtualmente infinito. Una vez que se agotan los recursos de un sistema, pues se empiezan a idear sistemas nuevos para combinar más sonidos y obtener nuevas sonoridades. De momento solamente vamos a hablar sobre la armonía presente en el sistema tonal, es decir, armonía tonal, basada en tonos y semitonos y el sistema tonal de escalas mayores y menores. Y para eso tenemos que entender muy bien qué es un tono, qué es un semitono, cuáles son los intervalos, cómo se clasifican los intervalos y entender de qué manera funciona el sistema tonal. Y de eso vamos a hablar a continuación. A nivel de armonía, casi todo se maneja en tonos y semitonos, casi todo. Cuando hablamos de tonos y semitonos, estamos hablando de distancias absolutas entre sonidos. Es la manera más pura de medir una distancia, pero es una medida que carece de contexto. Mucha gente explica los tonos y semitonos como la única medida o la medida más exacta y tiende a descartar la clasificación de los intervalos para hablar de armonía. Sin embargo, si se escribe todo en función de los tonos y los semitonos que componen los intervalos y las distancias entre los sonidos, estás desprendiendo a la música de información contextual que es sumamente importante, que te permite inferir movimientos melódicos, predecir hacia dónde se mueve la música. O sea, hay que entender que diferentes intervalos pueden tener la misma distancia en tonos y semitonos, pero eso no significa que sean iguales. Significa que suenan igual, pero te dan información contextual distinta. Por ejemplo, una cuarta aumentada representa un movimiento de tensión que tiende a resolver, generalmente hacia la quinta. Igualmente, una quinta disminuida representa un movimiento de tensión que tiende a resolver hacia la cuarta.
Así pues, cuarta aumentada y quinta disminuida suenan igual, pero se escriben diferente porque ambos están indicando una resolución hacia un lugar. Ambos tienen una dirección. Direcciones distintas. La cuarta aumentada va hacia arriba y la quinta disminuida va hacia abajo. A eso me refiero con predecir los movimientos melódicos y los movimientos armónicos. Por eso es importante saber escribir los intervalos correctamente, mucho más allá de los tonos y los semitonos que lo conforman. Recapitulando, haciendo un repaso general sobre lo que es un tono y lo que es un semitono, pudiéramos decir que un semitono es la distancia mínima entre dos notas consecutivas de una escala mayor. Por ejemplo, entre mi y fa o entre si y do. Esto obviamente dentro del sistema temperado, que es el sistema de afinación exacta, que es el que utiliza el piano y la mayoría de los instrumentos modernos, sobre todo en la música popular. Ahora, un tono completo pues es el doble. Serían dos semitonos consecutivos. Por ejemplo, si de mi a fa hay un semitono, de mi a fa sostenido habría un tono completo. Igualmente, si de do a re hay un tono completo, de do a re bemol hay un semitono. Y de do a do sostenido también hay un semitono. Suenan igual, pero están en contextos melódicos y armónicos distintos, por lo que se deben escribir diferente. Así que es importante separar una cosa de la otra. La distancia en tonos y semitonos es una cosa y el intervalo en sí mismo es otra. Los intervalos son la base de todo en la armonía. Si hay dudas con la teoría de intervalos, toda la teoría de intervalos, y me refiero a clasificación de intervalos, inversión de intervalos y cómo está compuesto cada uno de esos intervalos, te recomiendo que no continúes con este curso. Dejo adjuntas las guías del LM3M referentes a los intervalos. Repito, los intervalos son la base de la armonía. Es como si intentases construir una casa con malas bases. La casa se te va a caer. Y toda la información referente a la armonía se sustenta en intervalos. Y hay un inmenso porcentaje de dificultades en la armonía porque hay lagunas en la teoría de intervalos. Así que no puedo hacer más énfasis al respecto. Estudien la teoría de intervalos. De cualquier manera voy a hacer un breve repaso sobre la clasificación de los intervalos. Los intervalos se clasifican en tipo y calidad. Cuando hablamos de tipo nos estamos refiriendo a la cantidad de sílabas de solfeo o sílabas de notas que lo conforman. Por ejemplo, de do a re hay dos sílabas de nota, por lo que sería una segunda. De mi a fa también habría una segunda. De fa a sol, de sol a la, son todas segundas. Esto independiente de la distancia en tonos y semitonos que lo conformen. Del mismo modo, de do a mi habría una tercera. Do, re, mi, tercera. De re a fa, de mi a sol, de fa a la, de sol a si, de la a do, y así sucesivamente. Todos son terceras, independiente de las alteraciones que tenga. No importa si es de do a mi bemol, de do sostenido a mi, de re a fa sostenido, de re a fa natural, son todas terceras. De diferente tipo, pero son todas terceras. O de diferente especie, mejor dicho. Igualmente de do a fa, una cuarta, de do a sol, la quinta, de do a la, una sexta, de do a si, una séptima y de do al próximo do, una octava por encima. Cuando hablamos del tipo de intervalo, el tipo de intervalo es invariable. De do a mi siempre va a existir una tercera independiente de la cantidad de tonos y semitonos que lo conformen. Así que, por ejemplo, de do a mi hay una tercera mayor, puesto que está formada por dos tonos completos. De do a mi bemol habría una tercera menor, una tercera de menor tamaño. De do sostenido a mi bemol tendríamos una tercera disminuida, una tercera de menor tamaño aún. Y de do a mi sostenido habría una tercera aumentada. Los intervalos disminuidos y aumentados no se ven tan seguido, pero no por eso son menos importantes. Por ejemplo, de do a la hay una sexta mayor. De do a la bemol hay una sexta menor. De do a sol hay una quinta justa. Y de do a sol sostenido hay una quinta aumentada. Ambos, tanto la quinta aumentada como la sexta menor, están formados por la misma cantidad de tonos y semitonos. Exactamente 4 tonos enteros. Pero repito, los intervalos están cargados de información contextual. Una quinta aumentada tiende a resolver hacia una sexta y una sexta menor tiende a resolver hacia una quinta. Así que en este sentido, la forma en que escribes el intervalo te indica cierta dirección, una dirección melódica, una dirección entre los movimientos de las voces que forman ese intervalo. De igual manera, en las guías que estoy adjuntando acá, que son las guías del LM3M relacionadas a la teoría de intervalos, hay varios ejercicios relacionados con esto que tienen que realizar. Una vez que las resuelvas y las entiendas bien, puedes continuar.
En este lado del planeta, en Occidente, utilizamos armonía tonal, es decir, armonía basada en el sistema tonal. Es básicamente un sistema de escalas que organiza los sonidos por jerarquía, específicamente en escalas diatónicas, es decir, escalas formadas por segundas, escalas formadas por diferentes tipos de segundas, y que tienen 7 sonidos distintos más una octava, la repetición del primero. Existe una estructura básica principal que es la estructura de la escala mayor, que está formada por 7 sonidos distintos y una octava que están separados por segunda mayor, segunda mayor, segunda menor, mayor, 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 menor. 2 segundas mayores y una segunda menor, 3 segundas mayores y una segunda menor. Esa misma estructura pensada en tonos y semitonos se escribe de la siguiente manera. Sin embargo, es importante destacar que son segundas. Cada nota de la escala debe ser diferente de la anterior. No se debe repetir ninguna sílaba de solfeo, ningún nombre de nota. La escala tiene notas diferentes, 7 notas diferentes y la repetición de la primera, la octava. Existen muchísimas escalas mayores, una para cada nota de la escala y sus enarmónicos. Por ejemplo, si estas son las notas de la escala de Do mayor, estas serían las notas de la escala de Do sostenido mayor. Como pueden ver, tiene 7 sostenidos. Si utilizamos los enarmónicos, quedaría de esta forma. Do sostenido pasa a ser Re bemol, Re sostenido pasa a ser Mi bemol, Mi sostenido pasa a ser Fa natural y así sucesivamente con todos los enarmónicos. Si Re bemol tiene estas notas, entonces la escala de Re mayor sería todas las notas con un semitono por encima. Es decir, que todo lo que tenía bemol pasa a ser natural y todo lo que estaba natural pasa a ser sostenido. Y así sucesivamente con todas las escalas. El sistema tonal suele organizarse por quintas, dentro del círculo de quintas. Es una forma de organizar todas las escalas, es decir, todas las tonalidades, por orden de apariciones sostenidos. Si tienen alguna duda en relación al sistema tonal y cómo construir todas las escalas mayores, les recomiendo que hagan un repaso sobre este tema. De cualquier manera, estoy dejando acá las guías del LM3M relacionados con el sistema tonal. Es sumamente importante entender cómo se construye una escala mayor con todas sus alteraciones. Para esto voy a dejar una tarea acá abajo que deben realizar. La tarea es escribir todas las escalas mayores de acuerdo al círculo de quintas con las alteraciones accidentales. Por ejemplo, como se ve acá. Si tienen alguna duda con respecto a la construcción de las escalas, pueden hacerla en el grupo de alumni, que con gusto la responderé. Incluso pueden subir estas escalas al grupo que yo mismo las voy a corregir. Una vez que hayan construido todas estas escalas, pues pueden continuar.